Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Vamos a continuar con lo que estamos aprendiendo de este curso de Catecismo, Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp, que es un catecismo muy interesante, ¿verdad? Soy Gabriel Esteban, catequista. Ya tengo muchos años por ahí en la catequesis, que si no eres catequista, te invito a que lo seas, vale mucho la pena. Bueno, vamos a continuar con lo que son nuestras preguntas que estamos haciendo. Y nos quedamos el día de ayer analizando por segundo día consecutivo lo que es el credo de los apóstoles. Y nos quedamos en la pregunta número 60 y nos dice, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente bueno? Ahorita lo vamos a analizar. Pero antes vamos a hacer nuestra oración inicial, como siempre, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu de Dios que siempre nos dé discernimiento para nuestras preocupaciones, nuestros problemas, ¿verdad? Y vamos a decir, si eres tan amable, junto conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, seguimos analizando y vamos a ver esta pregunta, ya sea que lo veas en vivo o diferido. La pregunta 60 dice, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente bueno? Y dice, Dios es infinitamente bueno, quiere decir que Dios ama a todas las criaturas con un amor infinito y las colma por eso de innumerables beneficios. Dios es caridad, nos dice Primera de San Juan. Amó tanto Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que ninguno perezca de los que creen en él, sino que vivan todos ellos vida eterna. Está en San Juan 3:16. Vean, y habría que analizar entonces hasta dónde llega la bondad de Dios. Mire, si nosotros analizáramos nuestra vida personal, cómo hemos caído tantas veces en pecado mortal, en pecado venial, en pecado de omisión cuando hemos podido hacer el bien y no lo hemos hecho, a veces con conciencia o no conciencia. ¿Cuántas veces, y es algo personal que tenemos que analizar, cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces sabiendo que lo que tengo que hacer se me olvida o algo pasa y no lo hago? Entonces, ¿yo soy digno de que Dios me voltee a ver? Pues creo que no soy muy digno que digamos. Soy un pecador. Pero Dios es tan grande que me da siempre esa oportunidad de volver a la conversión. La conversión no es algo como que podemos decir, así estoy ahorita, y de un día a otro ya estoy con Dios o haciendo las cosas de Dios. La conversión es un proceso diario que tenemos que seguir. Día con día tenemos que buscar convertirnos hacia Dios, es decir, ir hacia Dios. Entonces aquí nos dice, Dios aún no dispensaría beneficios incomparablemente mayores si abusáramos menos de los que Él ya tenemos recibido. En otras palabras, para poderlo entender mejor, nosotros a veces nos abusamos del amor de Dios. ¿En qué aspecto? De que a veces no hacemos el esfuerzo para no caer en el pecado. No hacemos el esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que tenemos que analizar día con día, al momento de acostarnos, de ir a descansar, hacer un pequeño análisis y decir, a ver, ¿cómo fue mi día? ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Para tratar de, llevarme mejor con Dios, para tratar de ser más agradecido con Dios por ese amor tan infinito que nos da. En el 61 dice, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente misericordioso? Dice, Dios es infinitamente misericordioso, quiere decir que Dios llama al pecador a la penitencia,
y perdona de buen grado a todo el que se convierte de corazón. Es decir, Dios, como en la parábola del hijo pródigo, está en espera de nuestro arrepentimiento. Por eso, y aunque suene un poco extraño, en la palabra de Dios, Jesucristo dice que en el cielo más se contenta por un pecador arrepentido que por 99 justos. Y pudiera parecer a nuestro criterio, pues algo un poquito incoherente, porque ¿qué será mejor? Que hubiera 99 justos o un pecador arrepentido. Pues si nos vamos por la cuestión matemática, ¿verdad? Pues es mejor los 99 seguros. Pero Dios, como está en espera del arrepentimiento de todos nosotros, Él le da una mayor importancia a aquellos que deciden cambiar. En cambio, a la persona que ya es justa, Dios ya sabe que está de su lado. Por el lado contrario, vean qué interesante, el enemigo va a buscar a aquella persona que es justa y no va a prestar atención a aquella persona que está alejada de Dios. Porque así como Dios quiere a un ser arrepentido, el demonio quiere a un ser justo para llevarlo hacia él. Y aquí nos dice precisamente acerca de la misericordia de Dios. Debemos de tener cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay gente que dice que Dios es misericordioso y que en base a eso, pues no nos puede condenar. Recuerdan que no nos condena Él, somos nosotros, si no hacemos su voluntad. Pero hay un comentario de un sacerdote que es muy interesante, porque un día dijo en una conferencia, ¿saben qué? En el infierno hay muchos que creyeron en la misericordia de Dios. Y la gente se espantó porque decía, ¿cómo va a decir usted que en el infierno hay gente que cree o que creyó en la misericordia de Dios? Y explicaba así, porque hay gente que decía, no, pues Dios como es misericordioso, yo puedo hacer lo que yo quiera porque me voy a salvar. O sea, no puede ser que un Dios tan bueno me condene. Pero volvemos a repetir, sí, Dios es misericordioso, infinitamente bueno, pero también es justo y va a dar a cada uno de nosotros lo que merecemos. Por eso en el 61 dice, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente misericordioso? Dice, quiere decir que Dios llama al pecador a la penitencia y perdona al buen grado a todo el que se convierte de corazón, que ya dijimos. Pero aquí aclaramos algo, dice, yo juro, dice Dios el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta el impío en su camino y viva. Está en Ezequiel 33:11. Y como ejemplo, pues tenemos los ninivitas, el hijo pródigo que acabamos de mencionar, el cual pues es una parábola que nos refleja perfectamente esto que estamos explicando, porque él estaba esperando al hijo que regresara y que se arrepintiera. De todas las perfecciones de las que más ejerce Dios con respecto a nosotros durante nuestra vida, es su misericordia. En la otra vida se acabará la misericordia, ven qué interesante, ¿eh? En la otra vida se acabará la misericordia y la justicia ocupará su lugar. Es que es eso, seguimos pensando que todo está bien, que es lo mismo portarme bien que portarme mal, y no es así, no es así. Tenemos que hacer todo el tiempo la voluntad de Dios, porque como dice la palabra, no sabemos ni el día ni la hora. ¿Cuántas personas no se confiesan porque lo dejan para después? Y ese después llegará a tiempo. Luego en el 62 nos dice, ¿qué debemos hacer viendo a Dios tan bueno y misericordioso? Y nos da estos elementos. Dice, debemos estar agradecidos y amarle de todo corazón. Sí, porque un ser creador que nos ama infinitamente, tenemos que tratar de ser recíprocos con ese amor. Segundo, si hubiéramos faltado, debemos con toda confianza pedir perdón. Claro, somos seres humanos y todos cometemos errores, todos nos equivocamos,
Por eso tenemos que tener la humildad de pedir perdón. ¿En dónde? En la confesión. Y tercero, debemos también usar la bondad y misericordia con nuestro prójimo, porque como dice la palabra, pues imagínense cómo poder amar a Dios si no amamos al prójimo. Es muy complicado, claro que es muy complicado. Nos toparemos con situaciones, y se han topado, me imagino, todos con situaciones muy difíciles con alguna persona, con la que a veces tratamos de llevarnos y algo ocurre y no se puede. Pero aunque no se pueda, sí puedo rezar por esa persona. Y también darme cuenta que así como hay quien me ha ofendido, también yo ofendo a los demás, con o sin darme cuenta, dándome cuenta o sin darme cuenta, pero también lo ha realizado. Y aquí me dice entonces en el siguiente punto, amemos pues a Dios, ya que Dios fue el primero en amarnos. Vean qué interesante, primera de Juan, capítulo 4, 19. Antes de que yo ya viniera al mundo, Él ya me amaba. Antes de que yo viera la luz, porque en el vientre Él ya me amaba, ya me ama. Por eso el Señor es muy claro en su palabra y nos habla acerca precisamente que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que nos ama infinitamente como primero su criatura y después como su hijo al bautizarnos. Luego nos dice, yo iré a mi padre y le diré, Padre mío, pequé contra el cielo y contra ti. Lucas 15, 18. ¿Sí? El arrepentimiento del hombre, el constante arrepentimiento. Y a veces he oído comentarios de personas que dicen, ¿para qué me confieso si voy a decir lo mismo? El ser humano está así, es tentado sobre todo en aquellas cosas que le cuestan trabajo. A lo mejor para alguien una tentación no le interesa, pero para otro ese mismo tipo de tentación es algo terrible. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe perfectamente en qué nos puede tentar. Pero Dios está dispuesto a buscar siempre la sanación del hombre, la limpieza del alma del hombre a través de la confesión. Y aquí viene algo muy interesante, porque acuérdense que para confesarse, pues tenemos que recurrir a ciertos pasos o elementos. Y uno de esos pasos es arrepentirme de mi pecado. Y alguien puede decir, pues, ok, me arrepiento, que es algo, que es la parte más importante de este proceso. Pero hay otro elemento importante también, recordemos, que es prometer o hacer el propósito de no volver a cometer el pecado. Y muchas veces lo volvemos a hacer. Dios es tan bueno que si hice el propósito en verdad y pues volví a caer, pues ni modos. El problema es que yo no quiero hacer el propósito, que yo diga, me voy a confesar, pero voy a volver a cometer la misma falta, el mismo pecado. Entonces, ahí sí está mal. Pero Dios conoce y valora, yo creo, la intención de nosotros. Dios conoce y valora cuando hacemos el esfuerzo de querer hacer la voluntad de Dios. Si no lo logramos, pues ahí está la confesión. Y luego nos dice como el ejemplo el siervo despiadado. Está en Mateo 27. La misericordia de Dios no nos ha de ser motivo para diferir la penitencia. Hoy mismo, si oyeres su voz, guardaos de endurecer nuestros corazones. Eso está en el Salmo. La voz de Dios. La voz de Dios la escuchamos siempre. Iba a decir alguien, pues ¿cómo va a escuchar la voz de Dios? Sí, a través de su palabra, a través del mensaje del sacerdote, a través de, porque acuérdense que el catecismo nos dice que la conciencia recta es la voz de Dios. También la voz de Dios es nuestra conciencia cuando viene un problema, una tentación, y escuchamos en nuestro interior una conciencia que nos dice, no está bien eso. Eso es la recta conciencia. La voz de Dios en el momento en que un hermano
un prójimo, cualquier persona nos aconseja. Entonces Dios se manifiesta de muchas formas, pero a veces no lo escuchamos. Y en el 63 nos dice, ¿qué quiere decir que Dios es veraz? Dios es veraz quiere decir que Dios manifiesta y dice solo la verdad, porque no puede engañarse ni engañar. Dios siempre nos dice la verdad a través de su palabra, a través de las diferentes manifestaciones que hace en nuestra fe, en nuestra vida. Por eso es importante que tomemos en cuenta de escuchar a Dios, de hacer lo que Él quiere. No nos dejemos engañar por nuevas ideas del mundo que trata de olvidar o trata de hacer que nos olvidemos de lo que Dios nos enseña. Si el mundo hace algo o dice algo, por ejemplo, del aborto, pues es lo que dice el mundo. Pero yo tengo que escuchar no la voz del mundo, sino la voz de Dios. En el 64 dice, ¿qué quiere decir que Dios es infinitamente fiel? Dios es infinitamente fiel, quiere decir que Dios guarda sus promesas y cumple sus amenazas. Vean, está un poco fuerte esto que nos dice el catecismo que estamos leyendo. Dios guarda sus promesas, o sea, lo que Él promete lo cumple, pero también las amenazas. ¿A qué se refiere con las amenazas? Pues si hace una advertencia que si no hacemos su voluntad nos vamos a perder, no podremos ir al cielo, pues es algo real, es algo real. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Mateo 24:35. Y luego nos dice, la fidelidad de Dios es el motivo principal de la esperanza cristiana. Bueno, vamos a continuar mañana con lo que son las fuentes del conocimiento de Dios y después hablaremos ya de manera particular acerca de las tres divinas personas. Pero hacemos nuestra reflexión última de esto que acabamos de manejar. Bueno, de manera general hablamos acerca de la santidad de Dios. Hablamos de que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso y que es un Dios justo. Pareciera contradictorio, me voy a enfocar nuevamente en la misericordia y justicia. Pareciera contradictorio hablar de misericordia y hablar de justicia. Pero es que el tiempo actual, el tiempo que tú estás viviendo ahorita, que estamos viviendo, es el tiempo de la misericordia. ¿Por qué? Porque tienes este momento para cualquier día ir a confesarte. Para cualquier día pedirle perdón a Dios por las cosas que no hacemos bien y acercarnos a la Eucaristía. ¿Por qué también es justo? Porque, como aquí mismo leímos en un apartado, llegará el momento en donde la misericordia se acabará. Y no es que se acabe la misericordia de Dios, es imposible que Dios deje de ser misericordioso. A lo que me refiero es que el tiempo de misericordia para mí se terminará. ¿Y cuándo se terminará? Cuando Dios me llame. Porque entonces, como dice el catecismo, iremos en la presencia de Dios, en un juicio particular, y Dios nos dará lo que nos corresponde. Y la pregunta que hice la otra vez la vuelvo a hacer. ¿Valdrá la pena entonces que después de tanto sufrimiento en este mundo, tanto sacrificio, problemas familiares, económicos, etcétera, valdrá la pena que después de tantas cosas no alcancemos nuestro fin último, que es la salvación eterna? Creo que no vale la pena. Y no vale la pena, y eso significa que la lucha tiene que ser diaria. La lucha para hacer la voluntad de Dios tiene que ser diaria, pero no ser egoístas, como dije en alguna ocasión, sino que busquemos no solamente nuestra propia salvación, sino la salvación partiendo inicialmente de mi propia familia, de las personas más allegadas, de mis amigos conocidos, y de todo el mundo que yo pueda llevar este mensaje a los demás. Porque al final de cuentas, incluso los enemigos, porque al final de cuentas, ¿de qué va a servir tantas cosas que aprendí, tantas cosas que yo hice,
si, como repito, no alcanzo la salvación? No va a valer la pena nada, absolutamente nada va a valer la pena. Hay una canción de un cantante católico que en una de las frases dice: ¿cómo te explico que nada vale más que seguir a Jesús? Que el Señor les bendiga y les agradezco mucho este tiempo. Ojalá que este tema, la palabra de Dios, porque lo que leímos son la palabra de Dios en los pedacitos y el catecismo del magisterio, nos llegue al corazón, no mis palabras, las palabras de Dios, que llegue a nuestro corazón, que llegue a nuestra mente y que nos haga reflexionar diario qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida personal. Que el Señor les bendiga, nos vemos mañana para continuar con los temas y si gustan, compártanlo para gloria de Dios. Ánimo, si eres catequista, pues qué bueno, y si no eres, pues anímate a hacerlo porque es una de las formas precisamente como podemos encontrar esa salvación también sirviendo a los demás. Saludos.